Se pone muy sonora la energía en los sentidos de la queja, lo que me aqueja y lo que está en mi cabeza dando vueltas. Estamos viviendo el cierre del mes de abril, vamos a empezar a recibir el quinto mes, esto va a ser ahora el viernes, 1 de mayo, con unos aspectos astrológicos no solamente de luna llena, sino que también alterno a esto o simultáneo a este proceso, también vamos a estar viviendo una de las conjunciones más preciadas y quizás una de las conjunciones astrológicas que tienen mayor relevancia y que se roban mucho el protagonismo en nuestra vida o en nuestro cotidiano vivir, en nuestro levantar, conversar, hablar, socializar. Pues el planeta que rige todos estos aspectos de nuestra vida, cómo hablamos, cómo nos comunicamos con los demás, cómo interpretamos lo que está pasando afuera, que es Mercurio, tiene uno de los aspectos de mayor tensión que podamos encontrar en el año. Hay 3 encuentros al año, 3 veces, donde vamos a encontrar la energía de Mercurio que genera un punto doloroso. Claro, para que haya un punto de dolor en la cabeza o para que haya un punto de dolor en el pensamiento, obligatoriamente Mercurio tiene que encontrarse o hacer una conjunción con aquel punto de dolor llamado Quirón o aquel punto kármico. Entonces, mayo, a diferencia de lo que ha sido los 4 primeros meses del 2026, mayo nos ofrece insight por todo lado, desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo del pie. No solamente el sol y la luna están haciendo una bienvenida a un mes muy intenso o a un mes de mucho reciclaje, de mucho soltar, sino que además todo esto se le puede unir la energía mercurial que cada uno de nosotros tengamos con algo que usualmente le llamamos la herida. Todo lo que toque a Quirón se vuelve así como un cráter. Cualquier planeta que esté pasando, llámese Sol, llámese la Luna, llámese Venus, llámese Marte, cualquier aspecto astrológico que toque a Quirón, pues eso es tener tú una gran herida, un gran dolor y justo coincides con una persona que te pone la mano en ese lugar donde nos duele, en ese lugar donde hay tanta queja. Pues ahora vamos a tener este primero viernes 1 de mayo la conjunción Mercurio-Quirón en un grado muy crítico, que crítico no es igual a malo, sino que crítico es igual a que se acabó el tiempo. Crítico es igual a que esto está guardado y hay que sacarlo y hay que mostrarlo y hay que airearlo un poquito más. Máxime, tratándose de Mercurio, pues nos invita a que hablemos acerca de la queja que nos aqueja. Esta conjunción también, ahora que comparte el mandala, vamos a ver algunos puntos importantes en relación justo a la lunación que vamos a tener Wesak este inicio de mayo. Y alterno, simultáneo a esto, estas conjunciones son el momento ideal para nosotros tener una renarrativa. Por eso Mercurio cuando está en Aries es muy bueno para hablar acerca del trauma, acerca de qué me tiene traumado a mí. ¿Cuál es el trauma que en este momento gobierna mi existencia? Por excelencia de manera psicológica o desde la psicología, nosotros decimos que todos los seres humanos estamos traumados. Y sí, puede sonar un poco exagerado, pero cuando analizamos la palabra trauma, cuando empezamos a hacerle autopsia a esta palabrita de qué es el trauma en sí, pues ¿quién de nosotros no vivimos en la infancia una situación donde obligatoriamente tuvimos que quedarnos callados porque no se podía hablar, no se podía socializar, esto no se podía contar? Entonces, la palabra trauma en la psicología relaciona mucho cuando tenemos un evento doloroso o un evento complejo donde yo carezco de los elementos, en este caso de la parte prefrontal, de la neocortex, de la comprensión, del entendimiento para poder citar o para poder asistir dichas imágenes o dicha situación en mi entorno que estoy viviendo con los míos, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece el tema trauma, cuando me expongo y la vida me ofrece una escena donde yo carezco de elementos para poder interpretar eso que está pasando. Cuando nosotros vivimos una situación difícil, pero contamos con los elementos en nuestra psique, contamos con herramientas de apoyo, contamos con una parte neurocortex, contamos con esa habilidad de poder interpretar qué es lo que está pasando. Ejemplo,
mi mamá está discutiendo con mi papá, si dentro de mi psique hay elementos que me permitan generar una interpretación de que están teniendo una diferencia de adultos, pues eso no va a ser un trauma, porque me puedo responder qué es lo que está pasando. Entonces, el trauma aparece es cuando yo no sé qué hacer con eso. Yo no sé qué hacer con esto que estoy viendo, con esto que estoy escuchando en mi familia o con mi pareja o con los míos, yo no sé qué hacer con esto. Claro, este tema de no saber qué hacer con eso, pues casi siempre, por eso los traumas ocurren cuando somos niños, que adolecemos todavía de esa parte prefrontal y pues no tenemos la experiencia suficiente, todavía nuestra psique no se ha adelantado en los temas de estructura psíquica personal, todavía no tenemos una identidad definida, todavía estamos hasta ahora trabajando, estamos esculpiendo en los pilares de lo que significa el yo, todavía no hay claridad mental, todavía no tengo una clara idea o una mínima idea de qué puedo llegar a ser en este planeta, cuál es la cara y cuál es el rostro que le voy a mostrar a la humanidad, tampoco lo sé. Entonces estamos mucho más vulnerables a que cualquier evento, a que cualquier situación, pues nos traume. Como todos tuvimos esa infancia, pues casi que imposible haber vivido la infancia sin que se haya generado, aunque sea un trauma. A veces creemos que la palabra trauma es porque tiene que pasar algo terrible, como que se ha entendido que la palabra trauma es única y exclusivamente cuando algo terrible ocurrió. Y si no ocurrió nada terrible, pues entonces no hay traumas. Y ese es un error, porque no necesariamente el trauma tiene que darse por algo terrible. Puede darse por un mensaje, puede darse por algo muy pequeñito, puede darse por algo muy sucinto y no necesariamente tiene que ser un gran acontecimiento para traumarme. Entonces, entendido desde ahí, hablando un poquito de Quirón, hablando un poquito de la herida que está muy de moda, todos ustedes saben que estamos próximos a que Quirón cumpla años, es decir, o dicho de otra manera, estamos próximos a que Quirón cambie de signo de Aries a Tauro y ya está haciendo su último trabajo en esos graditos de Aries, justamente recordándonos que hay unos temas mentales, hay unos temas de la cabeza, hay unos temas de la psique que todavía no hemos trabajado y esto puede percibirse mucho en la precipitación, en la frustración. Es muy normal que de manera colectiva ahora exista un ambiente como de queja, de demasiada queja, ¿no? Eso es típico con Mercurio. Analizando la parte astrológica, la astrología psicológica, los arquetipos de cómo se van mostrando los planetas en nuestra vida y cómo nosotros los seres humanos relacionamos un planeta que está a miles y a millones de kilómetros de nosotros y de cómo es posible que una masa que esté tan lejana pueda tener algún significado para nosotros. Ahí es donde aparecen los símbolos y ahí es donde empezamos a hablar de arquetipos. Nuestra vida, nuestra psique, nuestro ser se va desarrollando a través de arquetipos, a través de pequeñas escenas que nosotros en la parte occipital de la cabeza vamos acumulando como imágenes, se van acumulando gran cantidad de imágenes. Mercurio es especialista cuando está en Aries en buscar en la parte occipital, es decir, en la zona ariana. Cabe resaltar que Aries tiene que ver con la parte alta de nosotros, es decir, la cabeza. Entonces a Mercurio le fascina cuando llega y hace conjunción con Quirón, a Mercurio le encanta, le fascina sacar todas esas imágenes morbosas, todas esas imágenes traumáticas, todas esas imágenes para limpiar. Ese es el trabajo que hace Hermes, que hace Mercurio en este caso, que es el trabajo de limpieza. Y la única forma en la que nosotros podemos limpiar o de la única manera que nuestra psique, nuestro subconsciente encuentra de cómo liberarnos acerca de la queja, de lo que nos aqueja, pues es a través de la renarrativa, es a través de que nos echemos el cuento, es a través de que logremos tener y modificar un final y alimentar nuestra psique a través de nuevas imágenes, de nueva información, volvernos a echar el cuento de una manera distinta. Y cada vez que nosotros nos vamos echando el cuento de una manera distinta acerca de un suceso que fue doloroso para nosotros, aunque nosotros no lo creamos, nos estamos sanando, nos estamos depurando.
A medida que nosotros recordamos, que eso es típico de Mercurio en esta conjunción con Quirón en el grado 27 de Aries, ahora este 1 de mayo, cuando esto pasa, nosotros nos vamos depurando y vamos haciendo casi que una lectura y una renarrativa acerca de los hechos, vamos cambiando la coma, vamos colocando el punto. Cuando empezamos a recordar y empezamos a mirar ese episodio doloroso, bueno, pero a la final yo creo que fue esto. ¿Sabes? No había pensado y creo que puede ser esto también. Ahora que me pongo a pensar y recuerdo, también se me queda grabado que esta persona me dijo esto. Yo creo que porque él me dijo esto o ella me dijo esto, entonces se refiere a tal cosa. Ese trabajo acerca de una experiencia dolorosa es supremamente valioso, supremamente valioso. Desafortunadamente y por desconocimiento, se nos ha dicho todo lo contrario. Todo lo contrario, y ahí es donde viene el retraumatismo, porque se ha dicho todo lo contrario. Ya no pienses más en eso, ya déjalo, ya déjalo, ya suéltalo, ya no lo recuerdes más, ya no recuerdes más ese episodio. Es más, no vuelvas a hablar de eso, déjalo ahí, ya no más, no vale la pena. Esa persona no vale la pena, esa tal cosa, ya no más, no más. Cada vez que vengas a acordarte de eso, no más, recházalo. Y eso genera más trauma. Eso genera más trauma. Entonces el trauma cobra más fuerza. Por eso siempre que nosotros intentamos borrar algo de nuestro quirón, que no es otra cosa más que la conjunción Mercurio-Quirón en el grado 27 de Aries, cuando nosotros intentamos de manera desesperada de quitarnos algo de la cabeza, por el contrario, el subconsciente encuentra más herramientas para revelarlo y ponerlo de frente. Casi que nos recuerda la película completa, precisamente porque es un mecanismo de salvavidas, es un mecanismo de depuración, es un mecanismo que encuentra nuestra mente para liberarnos y evitar. ¿Qué está haciendo nuestra psique ahí en ese momento? Evitar al máximo posible la somatización. Cada vez que nosotros nos acordamos de un evento doloroso, cada vez que a nosotros viene a nuestra mente un recuerdo de lo que sea, con un familiar, con un tema laboral, con una expareja, con un hijo, con la mamá, con el papá, cada vez que nuestra mente está golpeando y retorna con esas imágenes y otra vez que se le suele llamar ese cirilí ahí en la cabeza, ese taladro mental, ese trueno constante y permanente, esta queja que me aqueja, que no me deja vivir en paz, pues lo que está haciendo tu mente, lo que está haciendo tu psique no es otra cosa más que evitar que eso se convierta en un soma, evitar que eso se vuelva una somatización. O sea, nos estamos depurando, nos estamos limpiando. Lo peor que podemos hacer ahora, con esta entrada de mayo, es cerrar la ventana, ¿sí? Hacer de cuenta que eso no está ahí, retirarlo, obligarme a no pensar de eso o, lo que es peor, distraerme, buscar distractores en otra cosa para ya no pensar más en eso. Cuando por el contrario, ¿qué es lo que me está ofreciendo la vida? Que lo atienda, que lo responda, que me vuelva a echar el cuento, que me dé otra renarrativa distinta, que cambie la coma, que cambie el punto, que cambie el párrafo, que le cambie la introducción a ese suceso, que vuelva a hacerle una depuración, ¿verdad? Porque no existe un borrador con Mercurio Quirón para borrar aquello doloroso. No hay un borrador, no hay una terapia, no hay una píldora, no existe una cura o una sanación que yo me la pueda tomar, que me pueda hacer esa terapia o colocar ese cuarzo aquí en la cabeza, colocarme esa amatista aquí como coco para que me borre eso del pasado. La manera en la que nosotros los seres humanos podemos salir adelante con las experiencias dolorosas o traumáticas que hemos vivido en el ayer es única y llanamente a través de cambiar el párrafo, volvernos a echar el cuento hasta lograr tener una editación, una nueva edición, no perfecta, pero sí una nueva narrativa que me permita interpretar desde otro ángulo el evento que sucedió. Y eso lleva tiempo, eso lleva paciencia, eso lleva lágrimas, eso lleva reconocimiento, eso lleva aceptación. Eso no se hace en un día, eso no se hace en un fin de semana.
Por eso se llaman terapias. Por eso a través de Mercurio, a través del verbo, a través de hablar, de decir, de escuchar, de contar y la importancia de escucharme a mí mismo. Por eso uno de los primeros consejos que debemos tener para este mes de mayo es que si vamos a hacer esa nueva edición, esa nueva herramienta la vamos a utilizar, es importante que nos acostumbremos a hablar y que nosotros mismos nos escuchemos. Es muy importante esto. Porque Mercurio, a veces creemos que Mercurio solamente rige la comunicación y que solamente hablando, ¿sí? Pero es importante que sea audible, que yo pueda contar lo que me pasó, así esté solo, en la casa, en un bosque, caminando, en un parque, así estés caminando y estés echándote el cuento tú sola, pero de esa manera funciona. Entonces, es importante que lo hablemos, que sea audible, no que sea mental. Cuando nosotros tratamos de cambiar la renarrativa de un trauma única y exclusivamente de manera mental y no utilizamos la parte de la garganta, no utilizamos Vishuddha, no utilizamos nuestras cuerdas vocales, no utilizamos el poder porque Mercurio yace aquí, ¿sí? En esta parte de la garganta es donde nosotros tenemos la energía mercurial. Cuando nosotros no vibramos esto, cuando no le damos esa voz, esa vibración a través de nuestra parte sonora, que nosotros lo podamos escuchar, que sea audible, es como hacer el trabajo al 50%. Por eso es tan importante acostumbrarnos a revivir, renacer, volver a contarnos y que nosotros nos escuchemos. Hay una parte en la psicología que se llama la identidad por el eje de pertenencia propia. Esto obedece mucho a la parte prefrontal de nuestra psique. ¿Qué quiere decir? ¿De qué habla esto? Que la voz de nosotros es más importante para la psique que la voz del otro. Es como si nuestro cerebro obedeciera en primera instancia al sonido, a la vibración de nuestra entonación vocal, lo que nosotros podemos verbalizar. Por eso es que es importante que nuestro oído, que también está regido por Mercurio, escuche de nuestra boca, escuche de nuestros labios, de nuestra vibración, escuche nuestro oído, que nosotros mismos nos escuchemos de manera audible para que la psique adentro logre hacer una transformación porque por pertenencia le da mayor énfasis a la voz del yo. Entonces, si esto no se habla, por eso muchas veces no es que tengamos que tener a alguien al frente. Claro, la persona al frente nos puede nutrir, llámese astrólogo, psicólogo, terapeuta, en una consulta podemos nutrirnos, pero también es importantísimo que hagamos este ejercicio con nosotros mismos para que la psique pueda reconocer el código de la vibración sonora que nosotros tenemos, que es único. Esto viene a ser como la huella dactilar, es único y repetible para cada persona. Entonces calculen ustedes que hay una gran ventaja de lo que podemos hacer con estos aspectos que nos acompañan. Ahora sí aprovecho para saludarlos con esta pequeña introducción. Un gran saludo para los que están acá en TikTok el día de hoy, miércoles de Mercurio, además, hablando de la conjunción Mercurio-Quirón que vamos a tener en el grado 27. Ustedes saben que todo grado 27 del signo del zodiaco, pues es un grado anarético, es un grado que nos empuja. Literal, es un grado que nos lleva a la puja del nacimiento de algo no conocido. Entonces, de ahí la palabra anarético o de ahí la palabra que pueda llegar a ser crítico, quizás también. Voy a compartir el mandala mientras ustedes están aquí compartiendo, mientras ustedes están, voy a compartir la carta que vamos a tener para que entre todos podamos darle vida también a esto y entender un poquitico más de qué va. Bueno, esta que estoy compartiendo aquí en pantalla no es la carta de hoy, es la carta de el día viernes 1 de mayo. En esta carta nosotros podemos encontrar varios aspectos que van a acompañar la entrada de este quinto mes. Uno de ellos que lo hemos venido hablando y lo tocamos también para cada uno de los signos, en este caso, se relaciona mucho. Ya ahorita los leo, ahorita los voy a leer. Mira, a ver, aquí tenemos, esta es la carta del 1 de mayo. ¿Qué tenemos el 1 de mayo dentro del menú?
Recordemos esta luna llena que ya está muy marcada y esto se va a dar en el grado 11, ahí podemos observar. Entonces, abriendo el mes de mayo, tenemos el Sol aquí en una posición del grado 11 de Tauro, haciendo iluminación desde los valores, desde los recursos, desde la propia valía, desde la propia autoestima. Y abajo, pues tenemos una luna caída, ¿sí? Aquí una luna a 11 grados en el signo de Escorpio. Este es uno de los ejes con los que abrimos el mes de mayo. Toda luna llena que abre el mes de mayo, de entrada ya nos está contando una historia de transformación y cambio, algo que se acelera en nuestra vida y algo que cobra mayor agilidad, algo que empieza a moverse mucho más rápido. ¿En qué área lo vamos a sentir cada uno de nosotros? Para esto es mejor tener la carta natal, para esto es mejor saber un poquito más a fondo cuál es tu signo ascendente, para esto es mejor saber cuál es tu signo lunar y como que ser un poquito más aterrizados de. Lo cierto es que vamos a tener un mes o una entrada de mes pues bastante inclusive con esto. Ahora, el tema de hoy y lo que se roba el show, lo que sí quiero conectar aquí, observemos con la flecha negra cómo Quirón se ubica a 27 grados de Aries y con una flecha de color azul ubicamos a Mercurio que está a 27 grados también del signo de Aries. ¿Qué pasa con Mercurio? Hablemos primero de Mercurio. Mercurio nosotros por defecto lo sentimos mucho más, porque Mercurio es el primer sonido. Mercurio es algo tan sencillo como la respiración. Entonces, casi que imposible no levantarnos y no tener una conexión directa con Mercurio. De todos los planetas, de todos los planetas personales, transpersonales, con el primer planeta que nosotros hacemos contacto es con Mercurio. Al momento de despertar, hay algo esperando en el tintero, hay un pensamiento, hay un algo que se te viene a la cabeza, o un pendiente que dejaste del día anterior, o algo que vas a hacer, o algo que te soñaste. Es casi que inevitable no tener contacto con Mercurio al momento de despertar. Por eso, Mercurio es uno de los planetas que en la astrología lo referenciamos mucho con el mensajero de los dioses, el que nos da el suspiro o el que nos da la bienvenida a los días. Mercurio es el que nos va conectando ese día de que, bueno, ya amanecimos y qué vamos a hacer, como que, ¿cuál es el plan? Ese es el Mercurio. Como para este 1 de mayo, justo en la luna llena que vamos a tener, al mismo tiempo, en simultáneo, valga la redundancia, tenemos este tema de Mercurio conjunción Quirón. Ahí es donde la invitación a que nosotros hagamos ese barrido o a que le demos espacio al punto doloroso, al punto mental de doloroso. Aquí la pregunta es, ¿qué me aqueja hoy? ¿De qué me estoy quejando? No por caer en la crítica y no por caer en la víctima, no, todo lo contrario, para caer en el reconocimiento. Esto lo que pide es voz, lo que pide es identidad, lo que pide es nombre. ¿Qué me aqueja? ¿Qué me duele? Esa es la oportunidad de hacer la pregunta de qué me duele, porque debemos ser claros aquí en esto. Muchas veces, si yo no reconozco el dolor o si yo no digo, sí, me está doliendo esto, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo incómoda, esto me tiene incómoda, independientemente de que esté bien, de que esté mal, de que tengas la razón, de que no tengas la razón. El juicio es importante aquí dejarlo a un lado. Aquí lo más importante es la honestidad en decir, sí, esto me está doliendo, esto me está quedando grande, esto me está haciendo sentir incómoda, esto me está haciendo sentir frustrada, esto me está haciendo sentir frustrado, esto me tiene enojado. Por ejemplo, ahora hay un ambiente y hay en el colectivo demasiada frustración. En el colectivo hay demasiada energía de impotencia. Esto me tiene enojado, enojada conmigo mismo. Esta frase de que estoy enojado conmigo mismo está muy, muy marcada últimamente. Yo la he notado en varios consultantes y la he notado en varios grupos y talleres que he venido realizando, como esta sensación de enojo conmigo mismo. Entonces ya cambiamos el enojo con el otro y ya cambiamos y logramos hacer esa transmutación de que ya no me enojo con el otro, pero ahora el enojo está conmigo mismo. A la final,
Esa es la parte de incomodidad. Ahora, como esto está ocurriendo en el signo de Aries, como al mismo tiempo tenemos una luna llena, pues esto es muy fácil caer en la cuenta y decir, esto es lo que me tiene frustrado, esto me tiene ansioso, esto es lo que me tiene desganado, desganada, esa partecita. Claro, si aplica. Ahora, ¿qué podría pasar? Que de pronto algunos de ustedes hagan este ejercicio y lleguen a la conclusión de decir, pues qué extraño, yo me siento tan bien, yo en este momento de mi vida no me siento ni con cólera, ni me siento frustrada, tampoco me siento irritada, tampoco me siento de mal genio, tampoco me siento deprimida, como que tampoco, no, yo no tengo ninguna de esas emociones. ¿Cuál es la invitación cuando no se tiene tan consciente este tipo de emociones? Que nosotros empecemos a mirar qué tanto nos hemos aislado o qué tan evitativo está haciendo nuestro ego, porque esto también muchas veces puede ser tan doloroso que yo prefiero no verlo, prefiero no atenderlo, y aquí es donde aparece una palabra que se llama anestesia. Entonces solemos anestesiarnos a través de eso y de esa manera siento que como que el dolor es otra cosa y lo que yo estoy viviendo es diferente. Entonces también puede apalancarnos en ese tema, ¿no? También podemos verlo desde ese ángulo. Ahora sí, aprovecho para saludar a los que están en Instagram, los que están en TikTok, los que van llegando por aquí a Facebook también. A ver, los leo. Creo que nos molestamos con nosotros mismos porque no sabemos cómo gestionar esa emoción. Claro, esto es muy normal, ¿no? Suena a como comunicas que estás herido. Suena a como comunicas que estás herido. Claro, la comunicación y la herida, exacto, es la comunicación de estar herido. ¿Qué significa una luna caída? La luna caída es una luna que se da en el signo de Escorpio. Ese concepto aplica única y exclusivamente para nativos que nacieron con la luna en Escorpio, entonces se utiliza eso, la luna en caída, o cuando nosotros tenemos una luna llena en el signo de Escorpio, pues es una luna que nos invita a esa reflexión de caída. Buenos días, Javier. Un abrazo por aquí. Así es, maestro. Revivir, renacer. Que el mensaje poderoso, iluminador, gran guía, un abrazote. Esto es importantísimo, ¿no? Esta parte es importantísima de podernos contar la historia de una manera diferente. Dice por acá Mica, no me estaría soportando yo ni mi familia. Algo así, se dan cuenta que más o menos ustedes también van identificando dónde está, ¿no? Digamos que esto no es difícil de darse cuenta. Esta parte nos va contando que hay una incomodidad. Hay dos eventos astrológicos con los que recibimos el mes de mayo. Uno es la luna llena, con esta luna hambrienta, vampiresca, con una luna caída, insatisfecha, una luna que jamás se llena por las condiciones escorpianas. Esa es una luna normal, que es muy bonita, que es muy benéfica, que nos da la entrada a la transformación y todo lo que tú quieras, sí. Pero al pan pan y al vino vino. La luna en Escorpio no es una luna fácil, es una luna que pide y demanda mucha conciencia, demanda mucha luz, su nombre lo dice, por eso está en caída, y una de las misiones de las lunas llenas en Escorpio es precisamente conseguir la capacidad de sobrevivir al mismo vacío o a la propia caída, a la propia necesidad, al propio hambre, ¿no? Ese es el trabajo alquímico que se debe hacer con una luna allí. Entonces no es tanto que sea un concepto malo, simplemente es un concepto a tener en cuenta. Al mismo tiempo que tenemos este evento con el que abrimos mayo, pues no obstante lo que mencionábamos, cualquier aspecto que logre hacer contacto con Quirón es la oportunidad de revisar temas que están en mi mente, temas que, ya les digo, muchas veces los temas de Mercurio y Quirón no tienen que ser grandes acontecimientos afuera. A veces creemos que el trauma obligatoriamente tiene que ser algo terrible que pasó. No siempre es así. Yo me puedo traumar de algo, de un evento
X. O sea, no necesariamente tiene que ser la gran cosa. Es depende como nosotros en ese momento tomemos esa interpretación o tomemos, en este caso, la forma de hacerlo. Tengo Mercurio conjunción Solaris. Mira, por ejemplo, ese momento. Quiero contar mi vida ahora, entiendo, no para otros, sino para mí. Esto es delicioso. Esto que está diciendo, ¿quién lo dijo? Me parece interesante. Carolina, Carolina Luker. Quiero contar mi vida ahora. Entiendo, no para otros, sino para mí. Esto es bellísimo. Heridas sutiles pero profundas, exactamente. Muchas veces no le hallamos el sentido o hacemos las cosas y no necesariamente es porque tenga que tener un efecto o un reflejo para el otro, sino para nosotros mismos. A mí me encantan estas posiciones de Mercurio y Quirón. Siempre que Mercurio visita a Quirón, nosotros sacamos grandes resultados. Afortunadamente, cuando Mercurio llega a la herida, es la manera en la que nosotros podemos recuperarnos. Recordemos también que Mercurio es la píldora. Mercurio también es la palabra sanadora cuando está con Quirón. Aquí también hablamos de resiliencia. Mercurio es ese enfermero. Mercurio no es el médico, pero Mercurio sí es el enfermero que logra asistirnos. Entonces, la importancia del cuidador. Mercurio, en conjunción a Quirón en Aries, también es el cuidador. Cuando nosotros en temas emocionales no tenemos un cuidador, debemos aprender a desarrollar un cuidador dentro de nosotros. Cuando el tema es físico, pues claro, si yo estoy convaleciente en la cama, pues voy a tener un enfermero, voy a tener un mercurio, una enfermera que me asista y que me pueda limpiar las heridas, que me pueda coser, que me pueda suturar la herida. Voy a tener una enfermera que me pueda inyectar, que me pueda poner las vendas, que me pueda hacer la limpieza de las heridas. Esto en el caso de algo físico, en un hospital, por ejemplo, una persona que esté convaleciente o en un proceso quironiano, pues esta conjunción Mercurio-Quirón es el que asiste. Ahora, cuando vivimos esto de manera psicológica, de manera personal, de manera transpersonal, pues entonces, ¿quién es mi cuidador? ¿Quién se convierte en mi cuidador? ¿Quién limpia mis heridas? ¿Quién limpia los vendajes del alma? ¿Quién limpia los vendajes de la psique? ¿Quién agarra los puntos a la herida que traigo en mi subconsciente? ¿Quién se encarga de eso? Esa es la pregunta con esta luna llena vampiresca, insatisfecha, insaciable, cansada, porque la luna en Escorpio, todo lo que pasa en Escorpio se cansa, se cansa. Es normal que ascendentes, soles y lunas en Escorpio digan, estoy cansado, estoy cansada. Llega al punto de cansancio, pero nunca logra saciarse. Es una luna vampiresca. Ahora, la importancia de desarrollar mi propio cuidador de la psique, porque físicamente está el médico, físicamente están los vendajes, físicamente está el ibuprofeno, físicamente me puedo tomar el antibiótico, me puedo inyectar y se supone que estoy en un proceso de cura, ¿sí? Me estoy asistiendo el brazo, tengo la terapia, entonces en este caso voy recibiendo la terapia para tener una mejor movilidad de esa parte fracturada. Pero cuando el tema es psicológico, ¿quién me atiende? Cuando el tema es psicológico, es que el problema con los temas psicológicos, el tema con los traumas, no es el problema. El tema con los traumas de Quirón y de Mercurio es que los morados no se ven. Los morados no se ven. Eso es lo que pasa con las heridas del alma. Eso es lo que pasa con las heridas del inconsciente, que no se nota. ¿Y cómo estás? Bien. Ay, qué maravilla, qué delicia. Y por dentro estás roto, por dentro vas rota. Estoy rota, estoy roto, estoy rota y roto. ¿Por qué? Porque al momento de hablar o de darle palabras a ese Quirón, no siento que sea incluso muy interesante o no siento que sea muy digno de estar diciendo es que esto me duele. Porque siempre hay la tendencia del pañito de agua. A veces nosotros también caemos en la trampa de volvernos médicos del otro. Ay, pero estás sufriendo por eso. No sufras por eso. No deberías sufrir por eso. Ay, haz de cuenta que eso no pasó.
haz de cuenta tal cosa, no te preocupes por eso, hay cosas peores, pero yo estoy traumado por eso. O sea, esta invitación también de Mercurio conjunción Quirón es aprender a respetar las heridas de los demás. Que te está doliendo, maravilloso, pues que te siga doliendo. Estás en tu proceso de dolor. Aprender también a legitimar y a darle dignidad a mi propia herida. Y también soltar este tema de que cada vez que una persona nos cuente algo, entonces automáticamente sacamos baldados de azúcar y azúcar y azúcar, y es que tú eres bella, y es que tú eres divino, y es que tú eres un calvo precioso, y es que tú eres un pelón hermoso, y es que mira, y es que tú eres una maravilla de mujer, y tú eres una maravilla de hombre. No, 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 pues déjalo. Déjalo que está en su proceso. O sea, eso también, este Quirón también nos está invitando con esta luna llena en mayo a que es válido estar en un proceso doloroso y no necesariamente tenemos que sacar volquetadas de azúcar para la otra persona para que se anestesie. No, te está doliendo, claro, cuéntame, más bien tener oídos para escuchar. Mercurio con Quirón, como que cuéntame qué es lo que te duele. Ustedes no se imaginan, desde el punto de vista y como psicólogo lo digo, el gran beneficio que tiene una persona cuando yo escucho a mi consultante, me quedo en silencio y escucho a mi consultante y me dice, mira, me pasa esto y dura ahí 15 minutos. Dura 20 minutos, Javier, me pasa esto y llora y se disculpa. Antes me dice, discúlpame porque no me imaginé estar en estas. No, este es el escenario para eso. Es más, yo empujo al consultante a que continúe, a que termine de hacer el proceso. Yo le termino de exprimir como la naranja para que es el momento de sacar, es el momento de la lluvia y del trueno y es el momento de vivir ese episodio. Y no necesariamente hay que sacar, ay, pero tú eres bella en esto, pero tú tienes lo otro. No, estamos atendiendo la herida, estamos atendiendo Mercurio Quirón, estamos atendiendo que eso es válido. No a toda hora tenemos que estar felices con el ping-pong en la nariz brincando para demostrar que sí estoy bien o que sí soy espiritual o que sí estoy en un proceso de... El dolor en el proceso espiritual es tan válido como estar brincando de la dicha. Es tan válido. Eso también es lo que nos está marcando esta línea de Mercurio conjunción Quirón. Es tan válido que esté roto, es tan válido que en este momento esté quebrada, es tan válido que en este momento me esté desmoronando. Eso es válido. ¿Y eso es malo? No, eso es humano. Eso no es malo, eso es humano. Y me estoy atendiendo, claro, no puedo suturarme en un día y hacer de cuenta que no pasó nada, pues estoy ahí voy con el hilo y ahí voy siendo mi propio cuidador, siendo mi propio, el mismo que me estoy asistiendo, ¿verdad? Por eso es tan importante con Mercurio y Quirón hacer este reconocimiento hacer este reconocimiento que no está mal, ¿no? Sobre todo el gremio astrológico, sobre todo el gremio psicológico, sobre todo el gremio de los terapeutas, que a veces, pues obviamente vamos a encontrar grandes gatilladores, pero no se supone que usted está en todas esas cosas. ¿Por qué todavía le duele? ¿Por qué te duele lo de tu papá? ¿Por qué te duele lo de tu mamá? ¿Pero acaso no estás en todas esas cosas metida? ¿Pero acaso todo eso que estás estudiando no es para que ya deje el drama? ¿Pero acaso todo eso que está pasando no es precisamente para que sea feliz y esté contenta? No, entonces ¿en qué estamos? Desafortunadamente se le ha dado una interpretación errónea al tema del dolor, creyendo que el dolor y la espiritualidad son totalmente ajenos cuando son piezas del mismo rompecabezas. ¿Mm? Válido y humano, porque somos humanos, dicen por acá. Contener a otros es un regalo que no todos saben dar. Claro, y una manera muy bonita de ayudar a otra persona que está en un proceso quironiano es legitimando su proceso, legitimar el proceso. Legitimarlo. ¿Qué significa legitimarlo? Validarlo, darnos cuenta que para esa persona es importante, para esa persona le está costando, para esa persona hace parte de su proceso sin decir, no, eso no es nada, eso tal cosa o eso tal otra. No, es totalmente válido. La herida de la persona es totalmente válida. Entonces, he ahí los temas de Mercurio Quirón. eh,
Ay, Javier, pero ¿por qué me, me están diciendo acá? Me están diciendo aquí en TikTok, Javier, pero ¿por qué traes temas tan tristes? No son temas tristes, son temas humanos. También no hay que ver esto como tristeza, hay que ver esto como humano, pues estamos hablando de Quirón. Y Quirón trae también una promesa muy bonita que es encontrar luz y aprender a vivir con estas experiencias que no siempre tienen una solución. Ese es el tema con Quirón, por eso a Quirón hay que agarrarlo con pinzas. Mercurio Quirón, porque no siempre tiene solución. No siempre Quirón nos está diciendo que todos estos temas se van a solucionar de X o de Y manera. Dicen por acá, Gil, además, sin herida no hay evolución álmica. Me encanta eso. Hola, tengo a Plutón, Saturno y Marte en la casa 8. Tengo a Quirón en Tauro. Quirones en Tauro, próximos a cumplir 50 años. Recuerden que vamos a tener un taller, ¿no? Aquí está. Vamos a tener un taller el día sábado 9 hablando de Quirón con sus propias cartas natales. Entonces, para que ustedes también se vayan uniendo y vayan teniendo el espacio para revisar ese fuerte Quirón, ¿no? Les voy a compartir aquí en pantalla para que lo podamos ver. Mira, aquí está. Esto lo vamos a llevar a cabo el día sábado 9 de mayo, va a ser online. Quise darle la bienvenida a Quirón en los 50 porque ustedes saben que Quirón es el asteroide que gobierna, en este caso, los 50 años. Entonces, cada vez que Quirón hace un retorno, pues nos está anunciando que ya cumplimos esos años dorados. Por eso se le dio vida antes, durante y después de los 50. Taller que estaremos llevando a cabo el día sábado 9, el día sábado 9 de mayo, justamente para trabajarlo, ¿no? Carta a carta e ir viendo más a fondo. Cumplo 50 el 1 de mayo. Genial, pues qué regalazo. Eres la primera que, eres la primera que debe estar ahí en primera fila. La que debes estar ahí en primera fila, pues eres tú. Digna, porque estos temas de Quirón, cuando estamos jóvenes, cuando estamos jóvenes y bellos como el camello, como que poco y nada nos importa Quirón. Ay, si Quirón está en mi carta o no, pues queda, da igual. Estamos en otra etapa de la vida. Cuando ya estamos antes, durante y después de los 50 años, ahí es donde ya nos interesa más quién es Quirón. Ahí es donde nos interesa más la maestría. Ahí es donde nos interesa saber un poco más a fondo qué es lo que la vida me está pidiendo. Hay una etapa en nuestra vida donde ya no puedes seguir siendo la misma persona. Eso es lo primero que nos dice Quirón. Así queramos incluso la parte más difícil y la parte de muerte y la parte más compleja de Quirón es aferrarnos a la misma versión que hemos venido sosteniendo durante 40, 50 años atrás. Ese es uno de los eslabones porque si yo vengo 40 años siendo un yo, sosteniendo un yo, inventándome un yo, poniéndole cara a un yo, y de un momento a otro aparecen los 50, los años dorados, y la vida me da la vuelta y me dice, no, pero es que, venga, esto ya hay que cambiar el antifaz. Pues empezar a generar una identidad con estos temas de los 50, ahí es donde encontramos la primera resistencia quironiana, ¿no? Entonces, lo van a disfrutar, lo vamos a vivir online. Voy a estar haciéndolo con las cartas natales de ustedes mismas para entenderlo más a fondo, dando los tips. Vamos a ver la agitación del problema, por ejemplo, que ya nos identificamos más con la versión que fuimos, qué nos está pidiendo, ¿verdad? Lo más fácil no es el cambio, es no saber cómo integrarlo, que es muy distinto, muy diferente, muy diferente. Esta frase me encantó, por eso quise que hiciéramos y estuviéramos en esta parte. Ya no somos los mismos, ya no somos los mismos. Quirón nos dice, ya no estamos en la misma sintonía, pero la vida continúa y hay otras alternativas, por eso también rige la maestría. ¿Qué me está pidiendo ese Quirón? ¿No? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo a cabo? Dice por aquí, estoy en primera fila desde Campo Colombia. Pues un abrazo, mi niña. Ser consciente de nuestras heridas para no herir al resto. Déjate el resto para con nosotros mismos. Surfear estos retos me gusta. Difícil colocar límites para mí, maestro. Interesante este tema. Mira, ahí está. Entonces va a ser un espacio muy bonito. Cumplo 50 el 27 de octubre.
Antes, durante y después de los 50, esta cita es para eso, ¿no? Maestro, ¿cuándo es lo de Miami? Lo de Miami es este fin de semana. Voy a estar en Miami este fin de semana. Vamos a estar en el Silver Spout Cinema, algo que me tiene muy contento, me tiene muy emocionado de poder estar compartiendo con Alejandro Lodi, con Beatriz Leverato, con Luis Bon. Vamos a estar este sábado. Entonces, aspiro y espero que este sábado me pueda hacer el horóscopo este sábado antes de irme para Miami, a ver si el tiempo se me ajusta, a ver si el tiempo se me da. Voy a mirar cómo negocio con mi Mercurio Quirón. El evento va a ser este sábado 2 de mayo, justo para la luna, y mira qué sincrónico. El tema que voy a estar tocando en el evento este 2 de mayo justamente va a ser las fases de la luna, cómo se comporta la luna en cada uno de los signos, a qué nos convoca el tema de la lunación. Va a ser en el Silver Spout Cinema este 2 de mayo. Creo que ya no hay cupos presenciales, si mal no estoy. Ya pueden asistir de manera online, de manera virtual. Los que estén en otro lugar pueden asistir y lo vamos a estar celebrando este 2 de mayo aquí en Miami. Entonces, empezamos a las 2 de la tarde. Esto va a ser aquí en el Silver Spout Cinema. Yo creo que alcanzo a hacer el horóscopo y después de hacer el horóscopo el día sábado, que lo hagamos, arranco para Miami y nos vemos. Va a ser desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Hay muchas ponencias, hay 7 ponencias. Va a estar Alejandro Magno, va a estar Luis Bon, va a estar Beatriz Leverato, va a estar Paola, va a estar Diana, va a estar Alejandro Lodi y ahí vamos a estar compartiendo un poco acerca de las lunas. Qué sincrónico que sea el 2 de mayo y justo la luna llena es un día antes, o sea, el viernes 1 de mayo y en Escorpio a 11 grados. Es que a veces el universo es tan exacto, es tan puntual, a veces es tan marcado. Pues muy bien, cordialmente invitados, entonces ya saben cómo está el programa. Nos vemos mañana. Cuídense. Feliz miércoles de Mercurio para ustedes. Con algunos de ustedes nos estaremos viendo de manera presencial en Miami este sábado. Ya se nos acabó el tiempo, llegó ese día para compartir. Sé que le vamos a sacar mucho provecho. Yo también voy con una energía de aprender mucho de estos personajes que van a estar y creo que no la vamos a pasar muy bien. De todas maneras, les sigo contando en el transcurso de estos días a ver cómo se van comportando las energías. Un abrazote para todos los que están acá. En TikTok, un abrazo también. El programa de hoy que acabé de terminar, la conjunción de Mercurio-Quirón en el grado 27 de Aries, queda grabado en mi canal de YouTube. Para los que están acá en TikTok, aparezco en YouTube como Javier Aragón, astrólogo, psicólogo holístico. Ahí aparezco, entonces, para que ustedes también puedan verse en el programa completo en YouTube, los que me están preguntando que acabaron de ingresar a la red social de TikTok. Los de Instagram ya saben cómo llegar hasta ahí. Los de Facebook también, que me están preguntando, entonces ahí queda